Nos sentamos para leer ahora la palabra del Señor en el libro del profeta Jeremías. Vamos a leer en el capítulo 8, a partir del versículo 4. Dice así la palabra del Señor: les dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Escuché y oí. No hablan rectamente, no hay hombre que se arrepienta de su mal diciendo: ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. ¿Cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente, la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová, y qué sabiduría tienen. Por tanto daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote todos hacen engaño. Y curaron la herida de mi hija, de la hija de mi pueblo, con liviandad, diciendo: paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Caerán, por tanto, entre los que caigan, cuando los castigue caerá, dice Jehová. Caerán, dice Jehová. Los cortaré del todo, dice Jehová, no quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se secarán la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. ¿Por qué nos estamos sentados? Reuníos y entremos en las ciudades fortificadas y perezcamos allí, porque Jehová nuestro Dios nos ha destinado a perecer y nos ha dado a beber aguas de hiel, porque pecamos contra Jehová. Esperamos paz y no hubo bien, día de curación y he aquí turbación. Desde Dan se oyó el bufido de sus caballos, el sonido de los relinchos de sus corceles. Tembló toda la tierra, y vinieron y devoraron la tierra y su abundancia, y la ciudad y a los moradores de ella. Porque he aquí que yo envío sobre vosotros serpientes, áspides, contra los cuales no hay encantamiento, y os morderán, dice Jehová. A causa de mi fuerte dolor no hay corazón, mi corazón desfallece en mí. He aquí la voz del clamor de la hija de mi pueblo, que viene de la tierra lejana. ¿No está Jehová en Sión? ¿No está en ella su rey? ¿Por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla, con vanidades ajenas? Pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. No hay bálsamo en Galaad, no hay allí médico. ¿Por qué? Pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. La última vez que estuvimos considerando este libro de Jeremías, estuvimos en el capítulo 7, estuvimos viendo lo que llamamos como, o se conoce como el Sermón del Templo. El Sermón del Templo, que vemos también, nos encontramos otro en el capítulo 26 de Jeremías, ¿no? Depende si se considere que, el capítulo 6 es una forma abreviada, ¿no?, del que ya tenemos aquí, o pues sea otro distinto, con lo que sería, por supuesto, tendría que ver la misma temática, pero que sería uno hecho en otro momento. En todo caso, pues vemos que lo que hemos leído aquí pues está continuando directamente el capítulo 7
continuando este sermón del templo. No hay una interrupción grande que está marcando, digamos, otra sección en el libro de Jeremías, a no ser en el versículo 5 está, en el versículo 4, perdón, está en el versículo 4, perdón, cuando dice les dirás a sí mismo. Vemos es como si fuera una pequeña pausa, no cambia, en todo caso es el mismo contexto y es el mismo sermón en general de Jeremías. De todos modos, este capítulo que hemos leído tiene unos rasgos que le son propios. Hay una temática común que, digamos, lo mantiene unido, lo entreteje. ¿Y de qué temática principal estamos hablando? ¿De qué se trata? Pues hemos de dar gracias a Dios por pasajes como estos en la Escritura, en los profetas, particularmente también en el del profeta Jeremías, que pues a veces lo leemos, no nos damos cuenta, lo miramos inadvertidamente, pero si hacemos atención a lo que aquí vemos, encontramos realmente cosas muy valiosas. Porque lo que aquí encontramos, este es uno de los pasajes claros en la Escritura, en las que se nos describe la obstinación del pueblo de Israel, la obstinación, por lo tanto, de los pecadores en contra de Dios, la obstinación, el endurecimiento en el pecado. Entonces esa obstinación se nos describe, también se nos da razones acerca de la misma y también se nos da las consecuencias de la misma. La obstinación con razones y consecuencias. Entonces vemos que es un pasaje importante de mucho contenido verdaderamente. Y vemos que acerca de la obstinación es algo que lo que sigue inmediatamente en el versículo 4, les dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, y comienza hablando, pues está dando una comparación, está dando aquí una ilustración, dice, así ha dicho, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. Uno va andando por la calle, se tropeza, se cae, ¿qué va a hacer? ¿Se va a quedar ahí todo el tiempo sentado o tumbado? O aquel que va andando por la ciudad o por el campo, se pierde, pues va a buscar el camino de vuelta hasta que encuentra el camino correcto. Bien, pues esto es para decir lo siguiente, versículo 5, ¿por qué este pueblo de Jerusalén es rebelde con rebeldía perpetua? ¿Qué significa esto? Aquí se nos está hablando del carácter absurdo de la obstinación, del no quererse arrepentir, del no quererse arrepentir de sus pecados. Es algo absurdo, porque el único que es perjudicado es uno mismo. Dios no va a ser para nada, digamos, perjudicado. Dios es un juez justo y a su debido momento juzgará con justicia, pero ni porque nos arrepintamos será más, ni porque no lo hagamos Él será menos. Para nosotros hacemos. Y realmente, por lo tanto, si uno se ha equivocado, si uno ha tomado un camino de muerte, pues es para su propio mal. No tiene ningún sentido, no tiene ninguna lógica. Y es absurdo querer estar en él una y otra vez. Es absurdo. Se nos da entonces esta imagen del versículo 4, como también se nos da en el versículo 7 otra ilustración, otra imagen, cuando dice: aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola, y la grulla, y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Los pájaros en el cielo conocen pues su camino por instinto, son las aves migratorias y hacen viajes de miles de kilómetros sin que nadie les diga pues cuál es el camino que deben de coger. Es algo instintivo, lo saben, ¿por qué más?
Sin más, pues esto es para decir que compararlo una vez más con el comportamiento absurdo, sin sentido, de aquel que rechaza volverse para ir, digamos, al hogar, a su hogar, que sería estar con el Señor. El pueblo es rebelde, con rebeldía perpetua. Ellos no se vuelven porque están en una continua rebeldía contra Dios desde siempre, y dice perpetua, es decir, que si Dios no lo remedia, haciéndolo sacar de su rebeldía, para siempre, desde siempre y para siempre, es algo de su propia naturaleza, como es su propia naturaleza el color de ojos, el color de piel, o pues su altura. Es su propia naturaleza y no se puede él cambiar. Él no puede cambiar pues ni su color de piel, ni de ojos, ni su estatura, añadir un codo. Así el pecador es su propia naturaleza de estar obstinado y endurecido. En el versículo 6 nos está pues dando otra ilustración del pecador en su obstinación y rebeldía. Dice que no hay ningún hombre que se arrepienta de su mal diciendo ¿qué he hecho? Que se dé cuenta y pues lo pregunte con extrañeza y quiera, digamos, entonces arrepentirse de ello. Al contrario, dice, cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla, como un caballo desbocado en su propia carrera. Cada cual sigue su propio camino, cada cual sigue el deseo de su corazón y no se quiere pues apartarse de él para servir a Dios, porque piensa que servir a Dios le va a privar de ese deseo preferido de su corazón, ya sea pues, que sea coleccionar conchas de las playas. Uno tiene pues esa pasión en la vida. Yo colecciono conchas y lo único que hago es amontonar miles y miles de conchas en mi casa. Esa es pues mi pasión en la vida. Otro será pues no sé, cualquier cosa. Cada cual su propio camino y como un caballo desbocado que va a la batalla. Así es en la vida, sin darse media vuelta. ¿Por qué? Porque dice, no, si sigo al Señor tengo que dejar de coleccionar conchas, tengo que dejar de vivir para otros ídolos, tengo que poner entonces a Dios como mi Señor para servirle a Él, para creer en Él, para entregarme a Él, para seguir su palabra. Bien, pues es inexplicable cómo la gente prefiere coleccionar conchas, por así decirlo, que estar con el Señor y ser salvo. Es inexplicable que la gente no quiera volverse a Dios. Es absurdo que prefieran estas cosas que no consiguen nada que preferir al Señor. No tiene explicación, pero con todo y con eso se nos da aquí una pequeña explicación que en parte sí que lo llega a explicar. Porque dice en el versículo 5, abrazaron el engaño. Abrazaron el engaño. Le presentaron una mentira y les gustó tanto que les dio un fuerte abrazo. Tan fuerte fue el abrazo que no lo soltó jamás. No han querido volverse. Y entonces, a continuación, a partir del versículo 8, se nos está hablando de también el engaño. Porque se nos está hablando de cómo los escribas habían pues engañado al pueblo. Versículo 8 dice, ¿cómo decís? Nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros. Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Estos que dicen esta cosa, nosotros somos sabios, la ley de Jehová está con nosotros,
pues bien, pues muy probablemente está hablando más bien en boca de los escribas. Los escribas no eran pues los profetas, los escribas tampoco eran los levitas, los escribas tampoco eran pues los sacerdotes. ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas eran pues aquellos que copiaban la ley, que hacían pues copias de la ley que ya había empezado pues a escribir Moisés, pero que también estaba empezando a expandirse con los escritos de Josué y con los escritos de Samuel y después con los escritos de David y con los escritos de Salomón, con lo cual vemos los escritos del Antiguo Testamento, los escribas. Antiguamente no había imprentas, todo se tenía que hacer a mano. Entonces vemos aquí, interesante porque Jeremías está hablando de los escribas. En el Nuevo Testamento tenemos a los escribas y fariseos. Pero aquí también, en el Antiguo Testamento, tenemos escribas cuya función principal era escribirla, pero no solamente esa, sino que también era interpretarla. Hacían el oficio también de intérpretes de la ley, que es también lo que está hablando, por ejemplo, Jesús en el Nuevo Testamento, en la parábola, cuando dice que todo escriba docto en el reino de los cielos, bueno, no, ¿cómo lo dice? ¿Lo sabéis así de memoria alguno de vosotros? En el capítulo, creo que es al final del capítulo 13, el capítulo de las parábolas, versículo 52, dice: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas, escriba docto. Entonces, bueno, aquí lo que vemos que en las palabras de Jesús no solamente está la función de copiar la ley, sino también de explicarla, como también vemos más adelante en el caso de Esdras, ¿no? En el libro de Esdras, que era escriba, docto, que estaba enseñando al pueblo la ley. Esto es algo, decía, interesante. ¿Por qué es interesante? Pues porque existían escribas en los tiempos de Jeremías, anteriores al exilio. ¿Esto qué significa? Que antes del exilio existía ya la ley del Señor. Antes del exilio, buena parte del Antiguo Testamento ya estaba puesto por escrito. Esto echa también por tierra, es una prueba más, ¿no?, en contra de las teorías de los teólogos liberales, ¿no?, que dicen, no, el Antiguo Testamento es súper moderno, súper reciente, nada que ver con Moisés, nada que ver con David, fue hecho a partir de Josías en adelante, a Josías y sobre todo después del exilio. Bueno, pues vemos que ya había escribas anteriores al exilio por el profeta Jeremías. Bien, pues estos escribas, estos líderes religiosos, estos que no solamente tenían a su cargo los oráculos de Dios para guardarlos, sino también exponerlos al pueblo, estos que hoy diríamos son teólogos, o estos que hoy en día diríamos pastores, estos hicieron que el pueblo abrazara el engaño, porque ellos mismos primero se avergonzaron de la palabra de Dios y después aborrecieron la palabra de Dios. El versículo 9 dice: los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados, y aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? ¿Cómo es posible que los escribas, cómo es posible que aquellos a los cuales se les había confiado la palabra de Dios la aborrezcan, la tengan como algo vergonzosa, que no la abren, la ponen debajo de la cama, no la quieren leer, la encuentran bochornosa en lo que dice? ¿Qué cosas más ofensivas para nuestra mentalidad moderna, ilustrada, después de hoy en día diríamos de la ilustración,
de las luces de la razón. Estos relatos del Antiguo Testamento, estos milagros, que como que si los milagros existieran, como que Dios nace de una joven virgen, como que la gente resucita de los muertos, estas cosas tan fuera de la realidad de una mente razonal. Fijémonos que esto es exactamente lo que ha ocurrido en las últimas generaciones, sino siglos, con los que hoy en día tendrían que realizar este ministerio de enseñar la palabra al pueblo. Pastores y teólogos que ellos han visto como cosa vergonzosa lo que la palabra de Dios enseña, como por lo tanto que se tiene que despojar de la Biblia de todo carácter mitológico para enseñar lo que verdaderamente ocurrió, ¿no?, detrás de ese lenguaje, pues digamos mitológico que encierra la Biblia, ¿no?, pues lo que de verdad hay ahí de Dios escrito en la Biblia. Eso es la quinta esencia del liberalismo. Y eso es lo que ha hecho que la gente rechace la Biblia y por consiguiente creer y servir a Dios. Porque han sido fortalecidos por estos escribas que les han hecho abrazar el engaño. Porque no solamente han vaciado de contenido a la palabra de Dios, sino que les han fortalecido y confirmado en su impiedad y en su pecado, diciendo que no pasa nada. Dios te ama incondicionalmente a ti y a todos los hombres, porque Dios tiene un amor infinito por todos y cada uno de los seres humanos. La igualdad, la fraternidad y la libertad para todos los seres humanos comienza por la actitud de Dios para todos los seres humanos por igual. Por lo tanto, Dios te ama infinitamente, no hace falta que te preocupes por tu camino, porque Dios lo sabe todo y ha previsto que estés en el cielo con Él. Por lo tanto, todos los hombres al final serán salvos, porque todos los hombres en el fondo son buenos. Todos los hombres en el fondo tienen una llamita de divinidad dentro. Solamente que, bueno, por las cuestiones de la vida, los trabajos, etcétera, etcétera, los malos ejemplos que hemos podido recibir aquí y allá, pues la sociedad, que es muy mala, pues nos ha endurecido. Pero en el fondo todos somos buenos. En el fondo todos somos buenos y todos vamos a ser salvos. Bueno, pues fijémonos, ¿no? Aquí dicen paz, 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 paz. Paz, paz. Pero el veredicto del profeta es que curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Si uno está enfermo de cáncer y te dicen, no, mira, tú con que te tomes 4 tilas al día, pues bien calentitas, pues te vas a poner bueno, ¿no? No te vas a poner nervioso y te vas a poner bueno. Pues eso no cura a nadie. Es lo mismo. A un enfermo de muerte, con que le digas buenas palabras, ¿no? Venga, sonríe, ¿no? Que Dios te ama. No, eso le va a quitar su enfermedad. Ni lo va a sanar de su enfermedad. Cuando está verdaderamente enfermo. Así, por lo tanto, vemos que es la gran responsabilidad de los líderes religiosos. Hablo del liberalismo, no solamente el liberalismo protestante, porque el catolicismo romano es exactamente liberalismo, no voy a decir protestante, es el liberalismo teológico, exactamente, con un poco de un siglo tal vez de retraso con respecto al liberalismo protestante, pero es exactamente lo que estamos viendo ahora. Es una sociedad católica romana liberal, que es exactamente igual a una sociedad protestante liberal, porque han tenido el mismo recorrido. Los líderes religiosos, aquellos que tienen que enseñar la voluntad y la palabra de Dios al pueblo, la han comenzado por aborrecer y considerarlo vergonzoso, y por lo tanto cambiarla por un mensaje optimista, humanista,
y de fraternidad universal para todos los hombres. Eso es. El fruto lo tenemos aquí, vayamos a donde vayamos, en el mundo occidental lo tendremos igual. Igual. Ellos hicieron avanzar el engaño al pueblo. Por lo tanto, hay un juicio particular de Dios sobre ellos, que está en el versículo 10, dicho que por tanto daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande cada uno sigue la avaricia, desde el profeta hasta el sacerdote todos hacen engaño. Por el contexto de esta palabra, es una palabra de juicio dirigido a los escribas, es una palabra dirigida a los profetas, es una palabra dirigida pues a aquellos que hacen errar al pueblo. Dice, daré a otros sus mujeres. Es completamente justo. Ellos hacen que el pueblo adultere. Pues Dios va a hacer que sus mujeres adulteren. Justicia poética. Justicia poética. Le da Dios lo que ellos mismos han hecho, lo que ellos mismos, por tanto, merecen. Un juicio particular, que también es un juicio al pueblo. En el versículo 13 al 22, pues dice este juicio al pueblo, sobre todo con poderosas imágenes. En el versículo 13, pues está hablando de una vendimia. Los cortaré del todo, dice Jehová, no quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, se le quedará la hoja, y lo que se les he dado pasará de ellos. En las vendimias siempre quedan los racimos en las vides, ¿no? Y quedan todavía higos en las higueras. Se puede ir a rebuscar, a hacer la rebusca, ¿no? Pues no quedará ni siquiera hojas. Será una devastación completa. O, pues, dice también en el versículo 14, la idea de que ellos, pues, deciden refugiarse en la ciudad porque están pues asediados. ¿Por qué estamos aquí sentados? Reuníos y entremos en las ciudades fortificadas y perezcamos allí, porque Jehová nuestro Dios nos ha destinado a perecer. Y dice, y nos ha dado a ver aguas de hiel porque pecamos contra Jehová. Hay muchos que ven aquí en estas palabras una referencia a las aguas amargas de la adúltera. Conocemos el pasaje en Números capítulo 5, que es un juramento que se hacía. La mujer cuyo marido sospechaba que le ha sido infiel, la llevaba al sacerdote y entonces le hacía beber pues unas aguas a la que se metía pues el polvo del tabernáculo, y entonces si ella realmente había pues sido infiel y adúltera, eso sería una maldición en ella y pues ella caería enferma. Dirían algunos, qué cosa más primitiva, qué cosa más vergonzosa, qué cosa más bochornosa, qué misógino, qué machista, qué cosa más heteropatriarcal, ¿no? Dirían algunos. Bueno, pues es lo que estamos viendo. La gente toma como bochornoso, vergonzosa la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios es palabra de Dios. Y lo que vemos ahí es un juramento solemne delante del Señor, con lo cual, si uno lo quebranta, se hace reo de maldición. Lo podemos leer, está en Números capítulo 5, a partir del versículo 11. Bueno, pues vemos que está hablando pues distintas imágenes desconexas unas de las otras, son, por así decirlo, distintas fotografías, ¿no? Vemos el versículo 16, está hablando como si fuera un estampido de caballos desde Dan, que era la ciudad al norte de Israel, el extremo norte. Se oyó bufido de sus caballos, el sonido de los relinchos de sus corceles, tembló toda la tierra, porque del norte venía el mal, del norte venía la invasión, el sonido, los relinchos de los corceles de los caballos, tembló toda la tierra. Vinieron y devoraron la tierra y su abundancia, la ciudad y los moradores de ella. Justicia poética. Igual. Ellos iban como caballos, derecho cada uno por su camino, pues el juicio de Dios vino como caballos directos hasta acabar por destruir el país. O también en el versículo 17, los invasores son comparados a serpientes venenosas, áspides contra los cuales no hay encantamiento y os morderán.
El pueblo, por lo tanto, vemos, acabará clamando de desesperación. He aquí, voz del clamor de la hija de mi pueblo que viene de tierra lejana. ¿No está Jehová en Sión? ¿No está en ella su rey? ¿Por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla, con vanidades ajenas? ¿No está Jehová en Sión? ¿No está en ella su rey? La lamentación porque vino el juicio. Versículo 20. Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Es como aquel que está esperando la cosecha y llega la cosecha y toda se pierde. Así fue esperar que Dios lo librara porque no los libró. Con todo y con eso vemos que él, Jeremías, se está identificando con su pueblo. Versículo 21, quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo, entenebrecido estoy y espanto me ha arrebatado. Él no estaba riendo de alegría, él estaba llorando de tristeza con el quebrantamiento de su pueblo. Jeremías es conocido como el profeta llorón porque él lloraba, se lamentaba al ver que el juicio que él anunciaba finalmente llegaba. Bien, acaba él, versículo dice, no hay bálsamo en Galaad. No hay bálsamo en Galaad. Galaad era una montaña al este del Jordán, es decir, no en el territorio de lo que hoy decimos Israel, sino en lo que hoy diríamos que es o Siria o Jordania. En todo caso era en la zona norte de Moab. Y allí en esa montaña era conocido porque en los árboles había una resina conocida, famosa, una resina curativa que se utilizaba para la medicina. Y lo vemos en otras partes de la Escritura. En Génesis, en el capítulo 37, cuando José fue vendido por sus hermanos a Egipto, a una caravana que iba a Egipto, llevaban también estos ungüentos de Galaad para Egipto. Bien, vemos que era un bálsamo conocido y usado por las naciones de aquella zona. Y dice, no hay bálsamo en Galaad, no hay allí médico, porque no hubo medicina para la hija de mi pueblo. ¿Por qué fue eso? Porque no se arrepintió. Porque no se arrepintió. Porque no claudicó. Porque no se arrepintió dejando sus pecados, dejando sus ídolos, cualquier cosa, toda otra cosa que uno ponga en lugar y antes que Dios. Si se arrepiente de sus pecados, ciertamente hay bálsamo para ellos en Galaad. Como leemos en Isaías capítulo 6, versículos 9 y 10, cuando dice, engruesa el corazón de este pueblo, agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Si comprende la palabra de Dios, si se arrepiente de sus pecados, si se convierte al Señor, hay para él sanidad. Hay bálsamo que sana todos los males procedentes de una vida sin Dios, todos los males procedentes del pecado. Hay una sanidad que Dios da a todos aquellos que se arrepientan y crean en el Señor Jesucristo y vengan a Él arrepentidos, pidiendo el perdón de sus pecados, entregándose al Señor Jesucristo como a su Señor y Salvador, recibiéndolo también como su Señor y Salvador para su vida. A todo aquel que lo recibe hay salvación y hay sanidad. A todo aquel que no lo recibe no hay bálsamo para él, ni en Galaad, ni en esta vida, ni en la venidera. Por lo tanto, todos hemos de venir en arrepentimiento y fe al Señor. Deje
el impío sus caminos y vuélvase al Señor, el cual será amplio en perdonar, el cual le dará la vida y vida en abundancia, y no solamente en abundancia, aún la vida eterna. Pues que así sea, que el Señor bendiga su santa palabra. Amén.